Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Continuamos con programando hasta ser desarrollador backend. Este sería el día 5. Y bueno, para este video me planteé en poder explicarles qué es una API y cómo se puede hacer una API en Spring Boot. Y bueno, quise desarrollar una especie de guión. Y bueno, ahí lo ven. Como es extenso, lo más probable es que se divide en partes. Así que mientras más rápido comencemos, mejor. Eh, Mi propósito es, aparte de explicarles cómo hacer una API en Spring Boot, también es explicarles qué es y cómo funciona una API. Siempre, siempre, siempre es mejor, aparte de aprender a cómo hacer, también es importante aprender cómo funciona. Porque si no, vamos a hacerlo de forma automática sin entender el trasfondo de lo que hay. Entonces, bueno, pasaré a explicar el primer apartado, la primera sección, que es creación del proyecto Spring Boot. Y antes de comenzar, bueno, con el tema de los códigos, pasaré a explicar qué es un API. Entonces vamos al Canva y aquí preparé una presentación para poder explicarles. Bueno, en los inicios la mayoría de las aplicaciones eran monolíticas. Todo estaba junto en un solo paquete, tanto el frontend, que es el cliente, como el backend, que es el servidor, y bueno, junto con la base de datos vivían y se ejecutaban dentro del mismo sistema. Por ejemplo, si querías cambiar algo en la interfaz, probablemente afectabas también al backend. Y si querías conectar otro sistema, era muy difícil, dado que todo estaba muy mezclado. Y bueno, el principal problema de esto es que el frontend, que es el cliente, solo podía hablar con su backend, no con otros servicios. Entiéndase como otros servicios, por ejemplo, el entrar a tu estado de cuenta, el ver no sé, tu historia clínica, así un montón. El cliente en la aplicación monolítica solo se podía comunicar con su servidor, nada más. Estaban muy acoplados, muy arraigados entre sí. Entonces, eso viene a solucionar la API. Con el tiempo empezó a usarse la idea de desacoplar, separar el cliente del servidor, el frontend del backend. El backend dejó de estar pegado a un único frontend y empezó a ofrecer una API. Entonces, esta arquitectura se cambió y separaron tanto el servidor como el cliente, dando lugar a algo así. Como se mencionó, el backend empezó a ofrecer una API, que en sí es un conjunto de URLs para que se entienda. El término correcto es endpoints, pero para que se entienda es que la API ofrece un conjunto de URLs que cualquier cliente, sea una computadora, un programa en una computadora escrito en JavaScript, un programa en un celular escrito en React Native, un programa en una laptop escrito en PHP, incluso otro servidor programado en Laravel, pueden consumir esa API, pueden acceder a esas URLs para poder conseguir la información del servidor. Esto permitió que un mismo backend pudiera servir a múltiples aplicaciones a la vez, sin importar en qué tecnología estuvieran escritos. Y bueno, entonces la API resuelve ese problema, una comunicación entre varios clientes a un servidor. Por ejemplo, el cliente envía la petición, la API lo recibe, lo manda al servidor, lo procesa, entra a la base de datos, lo vuelve a procesar y vuelve a usar la API para enviárselo en un formato JSON al cliente. Lo mismo el servidor, lo mismo la laptop y lo mismo el celular. Por lo tanto, esa es la principal función de una API, dar la facilidad de comunicación entre diferentes clientes a un servidor, entre diferentes sistemas, haciendo una comunicación estandarizada. Obviamente una API tiene que tener sus reglas, tiene que tener sus formatos. Eso ya se va a explicar. Y bueno, esta es una explicación sencilla y superficial, digamos, sobre qué es una API. Pero este es en un contexto web, porque hay diferentes tipos de APIs. Por ejemplo, el componente en el sistema operativo que conecta el software con el hardware es una API.
ya que todo el hardware se comunica con el software y viceversa. Gracias a eso, varios sistemas se comunican con diferentes sistemas gracias a una API. Por lo tanto, esta es una explicación de una API en un contexto web. Bueno, acabamos el primer punto, lo acabamos. ¿Qué es una API? Ahora pasaremos a Spring Initializer en VS Code. ¿Qué es Spring Initializer? Es un generador de proyectos Spring Boot. Vamos a entrar y bueno, como pueden apreciar, puedes configurar todo. Puedes elegir Maven, Gradle para Groovy o para Kotlin, los lenguajes, la versión de Spring Boot, la información del proyecto, la versión de Java y las dependencias. Que bueno, hay un montón de dependencias de Spring Boot. Pero esa es la página web. Hay una extensión para poder utilizar el Spring Initializer. Estas son todas mis extensiones para Java. Y aquí está, Spring Initializer. Gracias a esta extensión puedo crear un archivo Spring Boot en el mismo VS Code sin necesidad de entrar a la web de Spring Initializer. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando se instalan las extensiones para programar en Java para VS Code, como por ejemplo el Language Support for Java, te va a aparecer este botón, Create Java Project. Cuando le des clic te va a aparecer las diferentes formas de crear un proyecto Java, entre ellos un proyecto Spring Boot. Se le da clic, se le da Maven, bueno, Maven, el más usado, la última versión de Spring Boot actual que queremos escribir en Java, tu nombre del group ID, siempre utilizo el com.me, luego el cómo se va a llamar el proyecto, yo lo voy a llamar test Spring Boot, le vas a pedir jar y le vas a pedir la versión que tú quieras usar de Java. En este caso yo voy a usar la 21. Y bueno, eso sería el segundo punto. Ahora pasemos a las dependencias claves. Las dependencias claves es ¿qué dependencias son las más esenciales para hacer un proyecto Spring Boot? Aquí están, pero bueno, las voy a mencionar uno a uno. MySQL Driver. ¿Para qué? Para que nuestro programa pueda comunicarse con una base de datos MySQL. Aquí, como pueden ver en su descripción, es el driver de JDBC. Segundo, Data, Spring Data JPA, que es simplemente la API de persistencia para Java, que usa Hibernate, que es el ORM que usa Spring Boot. Vamos a usar Lombok, que es para reducir la cantidad de código escrito en las entidades, que luego voy a explicar eso. Spring Web, que es para crear las APIs y para crear incluso una aplicación monolítica. Spring DevTools, Spring Boot DevTools, que es, como aquí menciona, es para un reinicio rápido. Cuando el servidor ya está levantado y tú haces un cambio en cualquier archivo, el servidor inmediatamente se va a reiniciar. También es importante el Validations, que es para la información que nos llegue del frontend, validarla antes de que entre a la base de datos. Eso es importante para mantener valores consistentes en la base de datos. Y como último, Spring Security, que bueno, es la dependencia por excelencia para el tema de autenticación y autorización en proyectos Spring Boot. Una vez seleccionado, se le da a Enter y te va a pedir que lo guardes. Y ya lo va a estar generando. Una vez generado, y test Spring Boot. Ya. Antes de pasar al siguiente punto, voy a explicar para qué son cada archivo. En este caso, bueno, son configuraciones, y en CRC está todo el código principal. En este caso, en esta carpeta va a estar todo nuestro código del backend. Y en Resource, bueno, si es que queremos hacer una aplicación monolítica, van a estar los archivos estáticos y los templates, que vienen siendo los HTMLs. Y luego el archivo de configuración. La primera configuración que tú vas a hacer es entrar acá, vas a Spring MySQL,
vas acá y copias esto. Es más que nada para configurar el acceso y la comunicación en la base de datos. Esta línea simplemente menciona cuál va a ser el comportamiento del servidor. Cuando está en update, cada actualización que tú le agregues a la base de datos se va a mantener. Por lo tanto, bueno, eso es importante cuando ya despliegues el servidor. Pero ahorita que estamos en un entorno de desarrollo, lo más usual es usar create drop, que es cada vez que se levanta el servidor se eliminan y se vuelven a crear las tablas para que no quede ningún registro ni que se repita y que haya conflictos. Luego está la URL para conectarse a la base de datos. Como se mencionó en el video de MySQL, el servidor de MySQL se instala por defecto en el puerto 3306. Bueno, si es que si tú lo instalaste en otro puerto, ahí lo modificas. Luego el nombre de la base de datos. Yo ya creé una base de datos que es test Spring Boot. Y bueno, el nombre y la contraseña. Y bueno, con esa configuración ya está apto para poder levantarse el servidor, pero para mayor comodidad vamos al POM XML. De paso les explico que aquí es donde están todas las dependencias que hemos instalado. Está Spring Data JPA, Security, Validations, Started Web, DevTools. Y como les menciono, para mayor comodidad vamos a comentar todo lo que tenga que ver con Spring Security. Explicación rápida es que Spring Security va a bloquear todas nuestras URLs de nuestra API, ni bien levante el servidor. Por lo tanto, eso no queremos por ahora, así que voy a comentar todo lo que tenga que ver con Spring Security y cuando llegue su momento lo descomentamos. Vuelve a cargar y bueno, ahora sí, ya estamos aptos para levantar el servidor. Y ya está, servidor levantado. Vamos a nuestro navegador, ponemos localhost 8080 y ahí está. Obviamente de error porque no le hemos configurado ninguna vista HTML para que cargue en esta URL. Bueno, como curiosidad, el servidor es Tomcat, que es un servidor HTTP en el puerto 8080, por eso teníamos que haber ingresado a localhost 8080. Como se mencionó en su momento, la API se comunica a través de JSON o de XML, por lo tanto aquí no vas a tener que configurar ningún HTML, ningún CSS, ningún JavaScript, nada, puro lenguaje del backend, en este caso Java. Así que comencemos. Vamos a apagar el servidor por el momento. Y bueno, ya está la parte de dependencias clave. Ahora pasemos a explicación de la arquitectura de capas. ¿Qué es la arquitectura de capas? En Spring Boot es esencial, es fundamental trabajar con esta arquitectura, dado que cada capa es un módulo de la aplicación y esos módulos van a trabajar en conjunto para hacer que la aplicación funcione. ¿Y por qué se hace eso? Se hace eso para que cada módulo cumpla una y solamente una responsabilidad, nada más. Por ejemplo, la capa de repositorio es la capa que solamente esa capa va a ser la responsable de acceder a la base de datos. Es la única capa que va a acceder a la capa de datos, nadie más. Es por eso que se usa esta arquitectura, para separar responsabilidades, para que cada capa cumpla una y solo una responsabilidad. Entonces, vamos a mencionar las capas. Vamos a nuestro main, a nuestra carpeta principal, creamos la capa config, la capa de configuración, la capa de entidades, la capa de servicio, la capa de controlador, la capa del repositorio, y la capa de excepciones.
Esas son las capas más usuales que se ven en un proyecto Spring Boot, son las más usuales. Y bueno, ya se mencionaron, ahora se va a explicar qué función cumple cada capa. La capa de configuración, bueno, como su nombre lo menciona, ahí van a estar todas las configuraciones que se van a hacer en el servidor. Por ejemplo, aquí va a estar la configuración de Spring Security. En la capa de controller, también es conocida como la capa de presentación, en la capa controller ahí van a estar los controladores, que es más que nada los endpoints, las URLs que va a exponer nuestra API. Solamente esa capa va a ser esa responsabilidad. En la capa entity es donde va a estar nuestras entidades. ¿Qué son entidades? Son las tablas de la base de datos. Después está la capa de exception, que es donde van a estar nuestras excepciones personalizadas. Por ejemplo, no se encontró Pablito, vamos a poner, no se encontró Pablito. User not found exception. El usuario Pablito no se encontró. La capa de repositorio es la única capa que va a acceder a la base de datos. Va a obtener la información de la base de datos. En la capa de servicio es donde va a estar la lógica de negocio. Que bueno, eso se va a explicar cuando lleguemos a sus respectivas partes. Explicamos ya las funciones. Y bueno, ahora sí, muchas gracias.